Buenas tardes a todos. Hoy venimos del grupo tercero C de Ingeniería Petrolera a hablarle de los ciclos termodinámicos. Mi equipo que va a hablar de estos temas son Eder Antonio Castillo Bando, José Antonio Tejeda y su servidor André Ernie Graniel Alejandro. La materia de la que vamos a exponer es termodinámica a cargo del docente Eugenio Heriberto Martínez Castellanos. Como antes de empezar esta diapositivas, esta exposición, aquí hay una parte de la simbología para puedan saber identificar más o menos cuáles son las simbologías utilizadas en los ciclos termodinámicos. De igual manera, como anteriormente dicho, aquí hay otra parte muy importante de estos ciclos termodinámicos, son las letras griegas y operadores matemáticos, como podemos ver aquí. Muy necesarias, indispensables para los ciclos termodinámicos. Como último, pero no menos importante, tenemos los subíndices y superíndices, que son igual parte de todo esto, que son los ciclos termodinámicos. Aquí están por si gustan verlos o tienen alguna duda. Ahora mismo empezaremos nuestra exposición. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André Graniel. La introducción de los ciclos termodinámicos. Como introducción, sabemos que es un proceso o conjunto de procesos por lo que un sistema evoluciona volviendo al mismo estado inicial. Su funcionamiento cíclico es el principio de cualquier máquina térmica. Los ciclos termodinámicos permiten, como punto A, convertir calor en trabajo por interacción de dos focos térmicos, máquinas o motores térmicos. Se describen en sentido horario. Como punto B, tenemos otra función. Permite pasar el calor de un foco frío a otro de mayor temperatura. Frigoríficos o bombas de calor se describen en sentido antihorario. De los ciclos más importantes y de algunos que veremos hoy son el ciclo de Carnot, Ericsson, Stirling y Rankine. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Antonio Castillo Bando y voy a explicarles lo que es el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor de una fuente de mayor temperatura y cediendo un calor a la de menor temperatura, produciendo así un trabajo sobre el exterior. Como podemos observar en nuestra diapositiva, el ciclo de Carnot consta de 4 etapas, o sea, 2 procesos isotermos y 2 adiabáticos. Las aplicaciones del primer principio de la termodinámica están escritas acordes con el criterio de los signos termodinámicos. ¿Qué es el ciclo de Carnot? El ciclo termodinámico hipotético utilizado como norma para establecer comparaciones con ciclos reales. Con el ciclo de Carnot se muestra que, aun en condiciones ideales, una máquina térmica no puede convertir toda la energía calorífica que se le suministra en energía mecánica, tiene que rechazar parte de esa energía. En un ciclo de Carnot, una máquina acepta energía calorífica de una fuente a alta temperatura o cuerpo caliente, convierte parte de ella en trabajo mecánico y descarga el resto hacia un sumidero a baja temperatura o cuerpo frío. Cuanto mayor sea la diferencia en temperatura entre la fuente y el sumidero, mayor será la eficiencia de la máquina térmica. El ciclo de Carnot consiste primero en una compresión isoentrópica, luego en una adición isotérmica de calor, seguida de una expansión isoentrópica y concluye con un proceso isotérmico de rechazo de calor. En pocas palabras, los procesos son compresión,
adición de calor, expansión y descarga de calor, todo en una forma establecida y definida. El efecto neto del ciclo es que se agrega calor a una alta temperatura constante, se descarga algo menos de calor a una temperatura baja constante y la suma algebraica de estas cantidades de calor es igual al trabajo efectuado por el ciclo. Un ciclo de Carnot consta en su totalidad de procesos reversibles. Así, en teoría puede aplicarse para extraer calor de un cuerpo frío y descargarlo a un cuerpo caliente. Para ello, el ciclo requiere entrada de trabajo a sus alrededores. El equivalente de calor de esa entrada de trabajo también se descarga al cuerpo caliente, así como el ciclo de Carnot produce la máxima eficiencia para un ciclo de potencia que funcione entre dos temperaturas fijas. El ciclo inverso produce el óptimo coeficiente de rendimiento para un aparato que bombee calor desde una temperatura baja hasta una más alta. Rendimiento. Como todos los procesos que tienen lugar en el ciclo ideal son reversibles, el ciclo puede invertirse, entonces la máquina absorbe calor de la fuente fría y cede calor a la fuente caliente, teniendo que suministrar trabajo a la máquina. Si el objetivo de esta máquina es extraer calor de la fuente fría, se denomina máquina frigorífica, y si es aportar calor a la fuente caliente, bomba de calor. El rendimiento viene definido, como en todo ciclo. Como se verá adelante, es mayor que cualquier máquina que funcione críticamente entre las mismas fuentes de temperatura. Una máquina térmica que realiza este ciclo se denomina máquina de Carnot. Etapas. El ciclo de Carnot consta de 4 etapas. En la etapa de expansión isoterma, se parte de una situación en la que el gas se encuentra al mínimo volumen del ciclo y a temperatura 1 de la fuente caliente. En ese estado se transfiere calor al cilindro desde la fuente de la temperatura 1, haciendo que el gas se expanda. Al expandirse, el gas tiende a enfriarse, pero absorbe calor y mantiene su temperatura constante. Al tratarse de un gas ideal, al no cambiar la temperatura, tampoco lo hace su energía interna, y despreciando los cambios en la energía potencial y la cinética, a partir de la primera ley de termodinámica, vemos que todo calor transferido es convertido en trabajo. Otra etapa es la expansión adiabática. La expansión isoterma termina en un punto tal que el resto de la expansión pueda realizarse sin intercambio de calor. A partir de aquí, el sistema se aísla térmicamente, con lo que no hay transferencia de calor con el exterior. Esta expansión adiabática hace que el gas se enfríe hasta alcanzar exactamente la temperatura 2. En el momento en que el gas alcanza su volumen máximo, al enfriarse disminuye su energía interna, con lo que, utilizando un razonamiento análogo al anterior proceso. Otra etapa es la compresión isoterma. Se pone en contacto con el sistema de la fuente de calor de la temperatura 2 y el gas comienza a comprimirse, pero no aumenta su temperatura porque va cediendo calor a la fuente fría. Al no cambiar la temperatura, tampoco lo hace la energía interna, y la cesión de calor implica que hay que hacer un trabajo sobre el sistema. Al ser calor negativo, la entropía disminuye. Y la cuarta y última etapa sería la compresión adiabática. Aislado térmicamente, el sistema evoluciona comprimiéndose y aumentando su temperatura hasta el estado inicial. La energía interna aumenta y el calor es nulo, habiendo que comunicar un trabajo al sistema. Al ser un proceso adiabático no hay transferencia de calor, por lo tanto la entropía no varía. En breve podemos observar las 4 etapas que ya anteriormente habíamos mencionado sobre el ciclo de Carnot. Ciclo real. Todos los procesos reales tienen alguna irreversibilidad, ya sea mecánica por rozamiento, térmica o de otro tipo. Sin embargo, las irreversibilidades se pueden reducir, pudiéndose considerar reversible un proceso cuasi estático y sin efectos disipativos. Los efectos disipativos se reducen minimizando el rozamiento entre las distintas partes del sistema y los gradientes de temperatura.
El proceso cuasiestático, si la desviación de equilibrio termodinámico es a lo sumo infinitesimal, esto es, si el tiempo característico del proceso es mucho mayor que el tiempo de relajación. Por ejemplo, si la velocidad con la que se desplaza un émbolo es pequeña comparada con la del sonido del gas, se puede considerar que las propiedades son uniformes espacialmente, ya que el tiempo de relajación mecánico es del orden del V1 3A, donde V es el volumen del cilindro y a la velocidad del sonido. Tiempo de propagación de las ondas de presión mucho más pequeño que el tiempo característico del proceso. V1 diagonal 3 diagonal W, donde W es la velocidad del émbolo y se pueden despreciar las irreversibilidades. Si se les hace que los procesos adiabáticos del ciclo sean lentos para minimizar las irreversibilidades, se hace imposible frenar la transferencia de calor. Como las paredes reales del sistema no pueden ser completamente adiabáticas, el aislamiento térmico es imposible, sobre todo si el tiempo característico del proceso es largo. Además, en los procesos isotermos del ciclo existen irreversibilidades inherentes a la transferencia de calor. Por lo tanto, es imposible conseguir un ciclo real libre de irreversibilidades, y por el primer teorema de Carnot, la eficiencia será menor que un ciclo ideal. Pasemos con el ejercicio de Carnot. Una máquina de Carnot opera idealmente entre 475 grados centígrados y 125 grados centígrados con un suministro de calor de 200 julios ciclo. ¿Qué número mínimo de ciclos se requieren para que la máquina pueda levantar un peso de 400 kilogramos hasta una altura de 75 metros? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar el concepto de la máquina de Carnot. A continuación tenemos un diagrama de Carnot con el fin de explicar los conceptos que están involucrados. En este ciclo se llevan a cabo 4 procesos. En el proceso AB, el gas que está llevando a cabo el proceso se expande isotérmicamente a una temperatura constante. Allí tenemos que el calor es mayor que cero. También de aquí derivamos que el trabajo que realiza en esta parte del proceso es positivo y por ende mayor que cero. En el proceso BC, el gas se expande diabáticamente hasta llegar a la temperatura más baja. De aquí deducimos que el calor es un proceso adiabático, es igual a cero, y que el trabajo que realiza esta parte del proceso es positiva o mayor que cero. En el proceso CD, el gas se comprime isotérmicamente a una temperatura constante. De aquí deducimos que el calor es negativo, es decir, que el trabajo que realiza en ese momento es negativo. Finalmente, el proceso DA, donde el gas se comprime adiabáticamente hasta llegar a la temperatura original, que fue de la cual se partió. Deducimos que el calor es cero y que el trabajo es negativo o menor que cero. En el proceso AB, el sistema absorbe calor, que es al que llamamos QC, y el proceso CD es el sistema que expulsa el calor, y llamamos QF, y va a ser negativo por convección. Cuando un sistema absorbe calor es positivo, y cuando un sistema expulsa calor es negativo. Bien, ahora veremos qué ecuaciones estarían involucradas para la resolución de este problema. Recordemos que el trabajo que realiza una fuerza está dada por la ecuación W es igual a mgh. Otra ecuación importante que debemos tener en cuenta es la ecuación de la transferencia de calor, que está determinada por la relación QF sobre QC, que es igual a menos TF sobre TC. O también se puede expresar como el valor absoluto de QF sobre el valor absoluto de QC, que es igual a TF sobre TC. También hay otra ecuación que debemos tener en cuenta, y es el trabajo que realiza la máquina de Carnot por ciclo, que sería W es igual a QC más QF, porque el calor solo existe en el proceso AB, donde Q es igual a QC, y en el que el proceso CD
donde Q es igual a QF, en los otros dos procesos el calor es cero, por lo tanto el trabajo es cero. Ya con esto pasaríamos a la resolución del problema. Bueno, para resolver el ejercicio es importante recordar los datos que nos dan. La temperatura Tc, que es igual a 475 grados centígrados. Tf, que es igual a 125 grados centígrados. Nos dan el calor que absorbe el sistema, que es Qc, que es igual a 200 julios. Nos hace falta calcular Qf y el número de ciclos para poder determinar cuál es el trabajo por ciclo y por ende hallar el número de ciclos totales que se necesitan para que la máquina pueda levantar ese peso hasta esa altura. Entonces recordemos que el trabajo total que tiene que realizar la máquina de Carnot va a ser igual a la masa por la altura. La masa nos las da el problema, que dice que son 400 kilogramos por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundos cuadrados, por lo que la altura que se requiere llegar, que son 75 metros. Por lo tanto, el trabajo total va a ser igual a 294.000 julios, o en notación científica, 2.94 por 10 a la 5 julios. Este es el trabajo total. Ahora vamos a calcular QF para poder hallar el trabajo por ciclo, porque recordemos que el trabajo total por ciclos es QC más QF. Entonces, tomando la ecuación QF sobre QC es igual a menos TF sobre TC y despejamos QF, tendríamos menos QC por la relación entre TF sobre TC. Esto nos daría que QF es igual a menos 200 julios por TF sobre TC. Pero recordemos que por ser un gas ideal, entonces las temperaturas tenemos que convertirlas a grados Kelvin. Porque recuerden que la ecuación para un gas ideal está dada en temperaturas absolutas o Kelvin. Entonces decimos que TF es 125 más 273.15 grados Kelvin sobre 475 más 273.15 grados Kelvin para convertir de una vez a grados Kelvin. De manera que QF va a ser igual a menos 200 julios por 398.15 grados Kelvin sobre 748.15 grados Kelvin. Resolviendo esas operaciones tendríamos que QF va a ser igual a menos 106.4 julios. Hay que recordar que el signo menos es debido a que el calor es expulsado. Ahora vamos a calcular el trabajo por ciclo, que es igual a QF más QC, que sería igual a 100.4 julios más 200 julios. Entonces, el trabajo va a ser igual a 93.6 julios. Y aquí tendríamos el trabajo por ciclo. Pero el problema nos pide que calculemos el número de ciclos. Entonces el número de ciclos va a ser igual a la relación del trabajo total dividido por el trabajo por ciclos, que es igual a 2.94 por 10 a la 5 julios sobre 93.6 julios. Entonces va a ser igual a 3141 ciclos. Y esa es la respuesta que estábamos buscando. Como pudimos ver, es relativamente fácil. Solo es cuestión de entender bien los conceptos. Y ese fue un problema de Carnot. Muchas gracias por su atención. El ciclo Rankine es un ciclo que opera con vapor y es el que se utiliza en las centrales termoeléctricas. Consiste en calentar agua en una caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor. Este será llevado a una turbina donde produce energía cinética a costa de perder presión. Debe su nombre a su desarrollador, el ingeniero físico escocés William J. McCord Rankine. Su camino continúa al seguir hacia un condensador, donde lo que queda de vapor pasa a estado líquido, para poder entrar a una bomba que le subirá la presión para nuevamente poder introducirlo a la caldera.
El diagrama PV, en los que interviene un líquido que se vaporiza, tiene una diferencia respecto a lo del gas. Aparece la llamada campana de cambio de fase. A la izquierda de la campana tenemos el estado líquido, que apenas varía su volumen cuando se calienta y se aumenta su presión. Por eso las líneas isotermas son casi verticales. A la derecha de la campana tenemos vapor, que se comporta como un gas, por lo que las líneas isotermas son similares a las del... A ver, el diagrama TC en un ciclo Rankine ideal está formado por cuatro procesos, dos isoentrópicos y dos isobáricos. La bomba y la turbina son los equipos que operan según procesos isotrópicos. La caldera y el condensador operan sin pérdida de carga y por tanto son caídas de presión. Los estados principales del ciclo quedan definidos por los números del 1 al 4 en el diagrama TC. Los procesos que tenemos son los siguientes para el ciclo ideal. Proceso 1 y 2. Expansión isotrópica del fluido del trabajo en la turbina desde la presión de la caldera hasta la presión del condensador. Se utiliza en una turbina de vapor y se genera potencia en el eje de la misma. Proceso 2-3. Transmisión de calor a presión constante desde el fluido de trabajo hacia el circuito de refrigeración, de forma que el fluido de trabajo alcanza el estado líquido saturado. Se realiza con un condensador, idealmente sin pérdida de gas. Proceso 3-4. Compresión isotrópica del fluido de trabajo en fase líquida mediante una bomba, lo cual implica un consumo de potencia. Se aumenta la presión del fluido de trabajo hasta el vapor de presión en caldera. Y el proceso 4.1, transmisión de calor hacia el fluido de trabajo a presión constante en la caldera. En un principio tramo del proceso el fluido de trabajo se calienta hasta la temperatura de saturación. Luego tiene lugar en el cambio de fase líquida, vapor. Y finalmente se obtiene vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado de alta presión es el utilizado por la turbina para generar la potencia del ciclo. Proceso 3.4. Compresión isotrópica del fluido de trabajo en la fase líquida mediante una bomba, lo cual implica el consumo de potencia. Se aumenta la presión del fluido de trabajo hasta el vapor de presión en caldera. Proceso 4.1. Transmisión de calor hacia el fluido de trabajo a presión constante en la caldera. En un primer tramo del proceso el fluido de trabajo se calienta hasta la temperatura de saturación. Luego tiene lugar el cambio de fase líquido-vapor y finalmente se obtiene vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado de alta presión es el utilizado por la turbina para generar la potencia del ciclo. A continuación daremos a conocer 5 de las ecuaciones que se utilizan en el proceso Rankine. Cada una de las 4 primeras ecuaciones se obtiene del balance de energía y del balance de masa por el volumen de control. La quinta ecuación describe la eficiencia termodinámica o rendimiento térmico del ciclo y se define como la relación entre la potencia de salida con respecto a la potencia térmica de entrada. Mejora del ciclo Rankine. La idea para mejorar el ciclo Rankine es aumentar el salto entálpico entre 1 y 2, es decir, el trabajo entregado a la turbina. Las mejoras que se realizan de forma habitual en centrales térmicas son reducción de la presión de condensador. En este procedimiento se disminuye automáticamente la temperatura del condensador, otorgado un mayor trabajo de la turbina. Aumentar la presión de la caldera para una temperatura fija. Al aumentar la presión aumenta la temperatura a la cual se añade un calor aumentado el rendimiento de la turbina para ende la del ciclo. Sobrecalentar la temperatura de entrada de la turbina. Se produce al recalentar el vapor de altas temperaturas para obtener un mayor trabajo de la turbina. Recalentamiento intermedio de vapor, escalonando su expansión. Esto es tener varias etapas de la turbina llevando a condiciones de sobrecalentamiento mediante recalentadores. Realizar la extracción de vapor de la turbina. Recalentando el agua de alimentación de la caldera aumenta su entalpía. El número de extracción no suele superar los 7, ya que no implica una mejora de rendimiento considerable frente a la complicación técnica que conlleva. Hola, ¿qué tal nuevamente? Mi nombre es alumno Andrés Daniel y como siguiendo de esta exposición
tenemos el ciclo de Brighton. Este primer ciclo del que vamos a hablar es creado por el científico George Brighton, que creó la máquina Brighton, la desarrolló alrededor de los años 1870. Era una máquina reciprocante que quemaba aceite con la inyección de combustible directa al cilindro y un compresor que estaba separado de un cilindro de potencia. El ciclo de Brighton, el cual ahora se utiliza solo para turbinas de gas, fue el primero que se utilizó con máquinas reciprocantes. Como siguiente punto, las máquinas de Brighton, el ciclo de Brighton, tenemos la utilización de la base del motor de turbina de gas, por lo que el producto del ciclo puede ir desde un trabajo mecánico que se emplea para la producción de electricidad en los quemadores de gas natural o algún otro aprovechamiento, caso de las industrias de generación eléctrica y algunos motores terrestres o marinos, respectivamente, hasta la generación de empuje de un aerorreactor. Como lo menciona aquí, algunos motores terrestres, marinos o incluso de aviones, como podemos ver en la imagen. Es uno de los ejemplos más mostrados, y una curiosidad es que estos motores, perdón, fueron utilizados para los primeros aviones. Aquí en esta diapositiva podemos ver la composición de la máquina de Brighton. La máquina está compuesta de los siguientes elementos. Como número 1 tenemos un compresor de flujo axial, 2, una o varias cámaras de combustión, según dependiendo el fabricante, turbina de gas como tercer punto. Como cuarto punto, sistemas auxiliares para su operación, que estos se derivan en varios, que son sistemas de lubricación, sistema de alimentación de combustible, sistemas de regulación de velocidad, sistema de producción de máquina y sistemas de virado o virador, entre otros. Como quinto es el motor de lanzamiento, o también llamado motor diésel o motor eléctrico. Ahora veremos el ciclo básico de Brighton. Aquí en el diagrama podemos ver el paso que sigue. Del 1 al 2 hay una compresión isentrópica en un compresor. Del 2 al 3 una adición de calor al fluido de trabajo a presión constante en un intercambio de calor o una cámara de combustión. De 3 a 4 expansión isentrópica en una turbina. Y de 4 a 1 remoción de calor del fluido de trabajo a presión constante en un intercambiador de calor o en la atmósfera. Ventajas y desventajas sobre Brighton. Ventajas: A. Muy buena relación potencias versus peso y tamaño. Bajo costo de instalación. Rápida puesta en servicio. Es una máquina rotante, o sea, no tiene movimientos complejos como son los movimientos roto alternativos de los motores de combustión interna. Otra ventaja: al ser una máquina rotante, el equilibrio de las mismas es prácticamente perfecto y simple, a diferencia de máquinas con movimiento alternativos. Otra ventaja: menos piezas en movimiento comparado con los motores de combustión interna. En desventajas: bajo el rendimiento térmico, alto consumo específico de combustión debido a alta pérdida de calor en ambiente, que se traduce por la alta temperatura de salida de los gases de escape por chimenea entre 495 Celsius a 560 Celsius. B. Gran parte de la potencia generada por la turbina es demandada por el compresor axial, en el orden de las 3/4 partes, o sea, un 75% de la potencia total de la turbina. Para continuar tenemos un ejercicio del ciclo de Brighton. El enunciado del ejercicio dice así:
Una planta eléctrica de turbina de gas opera estacionariamente en un ciclo de Brayton con una eficiencia del 100%, con un aire como fluido de trabajo. El aire entra al compresor a 95 kilopascales y 290 kelvins, y la turbina a 880 kilopascales y 110 kelvins. Se transfiere calor al aire de una fuente externa a razón de 30.000 kilojoules sobre segundos. Determina la potencia que produce esta planta. Como inciso A tenemos, suponiendo calor específico constante a temperatura ambiente y tomando en cuenta la variación de los calores específicos. Después de haber leído el enunciado del ejercicio, continuamos viendo el esquema con el que vamos a trabajar. En el esquema podemos ver que hay una entrada de aire al compresor. Ese aire que entra está a una presión y una temperatura determinada. Cuando entra por el fenómeno de compresión, aumenta la presión y la temperatura de ese fluido. Una vez sale del compresor, pasa a través del regenerador que podemos ver en la parte de arriba. Y a su vez, cuando sale, entra a la cámara de combustión. En la cámara de combustión se inyecta un flujo de energía. Es el calor que entra, en nuestro caso es de 30.000 kilojoules entre segundos o 30.000 kilowatts. Entonces, ese aire sale con alta energía, o sea, con mayor temperatura. Ese aire es el que entra a la turbina también con una presión y una temperatura determinada. En la turbina hay una caída de presión y temperatura. Entonces el aire cuando sale de la turbina por el fenómeno de expansión que sucede en la turbina, entonces ese fluido que sale como energía de trabajo de eje. La energía sale como potencia y trabajo. El fluido vuelve al regenerador y salen los gases de la turbina que precalientan el aire, que sale del compresor en el regenerador. Continuando, observaremos el proceso de este ciclo. El proceso tenemos de 1 a 2, una compresión isentrópica. De 2 a 3, el paso por el regenerador. De 3 a 4, el paso por la cámara de combustión y la entrada a la turbina. Esto quiere decir que hay un calentamiento isobárico de 2 a 4. De 4 a 5, una expansión isoentrópica en la turbina. De 5 a 6, el paso del fluido por el regenerador, donde estos gases entregan energía al fluido que sale del compresor, aumentando la eficiencia del ciclo. Entonces, una vez entendido el esquema y nuestro diagrama, también podemos ver una parte donde el calor entra y donde el calor sale. Tenemos un Q que entra y un Q que sale. Como suponemos que el ciclo es estacionario y es ideal, entonces podemos saber que las temperaturas en el punto 5, en el estado 5 y en el estado 3 son iguales. Asimismo, las temperaturas en el estado 6 y en el estado 2 también son iguales. Esto lo tenemos que tener en cuenta para unos cálculos que se necesitan más adelante. Entonces pasamos a las suposiciones. Como suposiciones generales que se tienen son una condición estacionaria de operación, se considera variación de valores específicos con la temperatura y por último es que hay una expansión y compresión isoentrópica por ser ideal. Pasamos entonces ahora a los datos. Tenemos la presión 1 con 95 kilopascales, una temperatura de 290 kelvins. Se supone proceso esentrópico, o sea que S1 es igual a S2
y por lo tanto las presiones, que es la presión 1, es igual a presión 6, es igual a presión 5. La presión 4 es igual a 880 kilopascales. La temperatura es igual a 1100 kelvins. S4 es igual a S5 y la presión 2 es igual a la presión 3 y 4. En los cálculos que tenemos vamos a hallar el trabajo del ciclo con los valores específicos constantes. Entonces tenemos que la eficiencia térmica es igual al trabajo neto sobre el Q que entra. Por lo tanto, si despejamos el trabajo, es igual a la eficiencia térmica por el Q que entra. Nosotros no conocemos la eficiencia térmica, pero sí el Q que entra, que son 30.000 kilowatts. Entonces, voy a encontrar la eficiencia térmica regenerativa. Por fórmula nos dice que es igual a 1 menos T1 sobre T4 por la relación de presión elevada a K menos 1 sobre K. El valor lo podemos encontrar en una tabla de calor específico de gases ideales. Y los otros datos los tenemos entonces finalmente. Al operador nos da que la eficiencia es igual a 0.5021, ya que podemos entonces con esta eficiencia calcular el trabajo que nos da como resultado 15.063 kilojoules sobre segundo, que es igual a kilowatts. Ya para el punto B tenemos que hallar el trabajo, pero con variación de valores específicos. Para esto nuevamente tenemos la fórmula de trabajo, igual a eficiencia térmica por el Q que entra. El que entra lo conocemos, pero la eficiencia térmica no en este caso. Como hay variación de valores específicos, entonces se necesita las entalpías específicas. Esta es igual a 1 menos el Q que sale sobre el Q que entra. Y esto a su vez es igual a H6 menos H1 sobre H4 menos H3. H1 y H4 lo podemos conocer porque tenemos tanto la temperatura y apoyados en la de una tabla donde vienen estos datos. Se puede encontrar con una propiedad con la temperatura, se puede hallar la entalpía. Entonces, como ya lo había mencionado, como es un caso ideal y un proceso isoentrópico, entonces podemos saber que la temperatura en el estado 2 es la misma que la temperatura en el estado 6. Bueno, entonces nosotros podemos hallar la temperatura 2 y con esto hallar en la tabla de la entalpía, que sería la misma de la temperatura del estado 6, porque tenemos la temperatura 6, por lo tanto la entalpía 6, entonces temperatura 2 es igual a temperatura 1 por la relación de presión elevada a la constante menos 1 sobre K. Hacemos los cálculos y nos da el resultado de temperatura 2. Asimismo, el mismo procedimiento hacemos con la temperatura para hallar la temperatura 5, que está en nuestro caso, sería igual también por el caso de hallar la temperatura 3. Nuevamente hacemos los cálculos y lo obtenemos. Y con esto vamos a una tabla de entalpías. Ya con los datos una vez anotados, para ello después necesitamos un interpolar porque nuestros datos no están textuales en la tabla. Hacemos el cálculo de interpolación y podemos encontrar
entalpía 2, que era nuestro caso, es igual a entalpía 6. Y entalpía 5, que podamos decir que es igual a entalpía 3, ya conociendo los datos, se puede encontrar la eficiencia térmica. Que nos da como resultado 0.4595 y con esta eficiencia ya se puede encontrar el trabajo. Calculando nos da ya por último un trabajo de 13.785 kilovatios. Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Ander Daniel y hoy me toca hablar sobre el ciclo de Stirling. En 1816, el escocés Robert Stirling, el que tenemos en la imagen aquí a la derecha, patentó una máquina que funcionaba con aire caliente a la que llamó Stirling. El principal motivo de esta máquina es simplificar las máquinas vapor de esos tiempos. Este motor, creado el 27 de septiembre de 1816, y se usó por primera vez 2 años después, en función de bombeo para impulsar agua en una cantera. El motor de Stirling, como comentamos hace un instante, creado en 1816, compitió en sus inicios con la máquina de vapor, pero en los últimos años ha suscitado de nuevo interés por su rendimiento puede ser teóricamente a alcanzar el límite máximo del ciclo de Carnot. Otra característica muy importante, este opera en un ciclo cerrado, con una fuente de calor externa, como se puede observar en la imagen. Esto hace que este motor tenga bajas emisiones, o sea, mejor dicho, bajas probabilidades de emanar sustancias, lo que trae a que las personas tengan la duda de por qué este motor no se usa en los automóviles. Bueno, la sencilla razón es que no tiene la potencia suficiente para hacer que este labor. Representación termodinámica del ciclo. Como primera parte, lo primero que se ve es el proceso del 1 al 2. Aquí podemos ver un ejemplo en donde primero tenemos una fuente de calor, el cual podemos observar que entrega calor al cilindro. Por lo tanto, el gas que está dentro del cilindro tiende a calentarse. Como podemos observar en el diagrama del punto 1 al 2, tenemos un aumento de presión a volumen constante. Proceso 2 al 3. En este proceso, el gas se expande debido al calor entregado. El gas, debido a su expansión, mueve el pistón desplazador y también pasa por la holgura que existe entre el pistón y el cilindro, ingresando así al otro pistón de trabajo, el cual lo empuja, así generando el trabajo del motor. Como se puede ver en el diagrama, esto se realiza a temperatura constante, con un aumento de volumen y reducción de presión. Proceso 3 al 4. En esta parte se disipa el calor del gas exterior para bajar su temperatura con la ayuda de las aletas. En el diagrama se nota que este proceso se lleva a volumen constante y reducción de presión debido a que el gas se contrae al reducir su temperatura. Como último es el proceso 4.1. Cuando el gas baja su temperatura, se contrae, pero el volante de inercia gana fuerza, lo cual mediante su giro, hace retornar al gas sin mucho esfuerzo. Este proceso se lleva a temperatura constante y a un cambio de volumen.
Ahora lo que vamos a ver son las aplicaciones. Una que la que puede encontrar es que su labor es la transformación de energía térmica solar en energía eléctrica, como otras variantes, pero principalmente térmica solar en energía eléctrica. Otro punto en lo que pude encontrar, que mencioné hace unas diapositivas, es que este motor de Stirling no es apropiado para los carros, pero tuvo una breve aplicación en los años 70, era más eficiente, y amigo del medio ambiente, como lo vimos hace un instante. Ventajas y desventajas del ciclo de Stirling. Una ventaja que tiene el ciclo de Stirling: funciona con cualquier fuente de calor, como pudimos ver hace rato. Se puede usar un proceso de combustión continua, reduciendo las emisiones. Necesitan menos lubricación y duran mucho más. Y por último, se puede construir para un funcionamiento misterioso, o sea que son muy silenciosos. Como desventajas tenemos el fluido de trabajo es un gas, lo que acarrea dificultades operativas. Eh, Siguiente desventaja: no puede arrancar instantáneamente, tiene que primero calentarse. Y otra desventaja es que algunas veces es de gran tamaño el motor de Stirling.